vamos a hablar al detalle durante la semana. Podemos decir que una síntesis de lo que está ocurriendo, obviamente hablando con los responsables y aparte con quienes tienen la información fidedigna, directa y tienen la autoridad para hablar porque son los médicos. Estamos hablando de la infectóloga Graciela Ortega, que está en línea. Gracias por atendernos, doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerla nuevamente en el programa. Bueno, la intención es saber este número de 70 personas que nos dejaba ayer nuevamente como en la sumatoria de casos y cómo es la escalada, a muchos sorprendidos. La primera pregunta que tengo para hacerle es, ¿estas 70 personas responden todos a hisopados que están dentro de las 48, 72 horas o también tiene que ver con los serológicos que se realizan a las personas que están en aislamiento, doctora? Sí, la mayoría son hisopados realizados en pacientes, muchos como casos sospechosos, digamos, personas que eran sin nexo, que ingresan, y esa es la novedad, digamos, que por la cual estamos tan preocupados, porque muchas son personas que no tenían un nexo, no los estábamos esperando y llegan con un positivo, en donde lamentablemente no solo eso, sino que cuando uno interroga encuentra que en la familia, en sus contactos, ya hubo gente antes con cuadros febriles, con situaciones que minimizaron creyendo que era un resfrío, una gripe o algo parecido y no se habían aislado. Entonces nos estamos encontrando a veces con un positivo y resulta que en la familia uno que hace 5 o 6 días tuvo síntomas, otro que hace 10 días que tuvo síntomas y entonces les pedimos a todos juntos y por eso se suman más, porque vienen grupos que estaban no controlados, no ubicados, no aislados. Así que, por lo tanto, con estos datos cada vez nos acercamos más allá de lo que ha ocurrido en los barrios, que también lo quería conversar con usted, con estos de forma aleatoria, se han hecho, pero en barrios puntuales, los serológicos, los hisopados, a pesar de haber dado todos negativos en las últimas 48 horas, en 2 días que se realizaron los hisopados, a pesar de eso, lo del virus que está en la calle, lo tenemos que seguir sosteniendo porque cada vez hay más, de acuerdo a lo que usted me dice, cada vez más casos en donde no hay nexo, doctora. Claro, lo que se hizo fueron, en los barrios, fueron test serológicos que hablan de la historia del virus de 2 semanas para atrás, ¿no? No de las últimas 2 semanas, sino de 2 semanas para atrás, porque son estudios de anticuerpos, ¿tá? Esto otro de los hisopados son estudios reales, actuales en este momento, en donde es lo que estamos sintiendo. Estamos viendo que más gente se está enfermando, más gente está no aislándose porque minimizan los cuadros y también más gente se está internando. Ajá. Por eso. ¿Se está dando esto, me dice usted, entre la gente que minimiza los cuadros y por ahí no hace una consulta ante temas puntuales que tiene que ver, por ejemplo, una fiebre media? Es que este virus muchas veces no tiene fiebre, entonces mucha gente está esperando, si no le aparece la fiebre no consulta. Entonces, a lo mejor han tenido un día de dolor abdominal y un poquito de dolor de garganta, pero como se va en 2 o 3 días, en muchas personas jóvenes, eso es todo el cuadro. Entonces, a lo mejor se queda 1 o 2 días en la casa esperando que empeore, si no empeora ni consultan, o inclusive consultan y el mismo médico le dice, mira, si estás mejor no debe ser nada, y en realidad este año, virus que circula y causa síntomas parecidos a los de la gripe, parecidos a los de los resfríos, es COVID. ¿Qué conclusiones han llegado con lo que han hecho en los diferentes barrios de la ciudad y que dieron todos negativos? ¿Qué atamos a esa situación? ¿Qué llegan a probar ustedes? Y como que en esos barrios en otros tiempos no hubo virus. Ajá. Habría que, ver, que la parte de síntomas, personas con síntomas que haya en los barrios, ¿sí? Hacerles hisopados a todo el que tenga síntomas. Ajá. Y ahí estaríamos viendo lo que esta verdad de hoy, digamos. Claro. Doctora, un número estimativo que usted me puede dar de la cantidad de hisopados que se están haciendo diariamente, más allá de la cantidad de aislados que han superado las 1000 personas. Y esa cantidad de hisopados depende de la cantidad de positivos que vengan, ¿no es cierto? Ajá. Porque cada vez que vienen positivos tenemos que interrogar y buscar a sus contactos estrechos. Ustedes saben que ahora en realidad no siempre está asociado totalmente, porque si estamos en un grupo de familias jóvenes donde los que viven en la casa son niños o personas jóvenes y sanas, quizás no hisopamos a nadie en ese grupo familiar, excepto que haya gente que tenga síntomas. Claro. O como les decía, si cuando entrevistamos a una persona positiva, lo que encontramos en que han tenido síntomas hace 10, 15 días, le hacemos un test serológico y no un hisopado. Porque cuando uno hace un hisopado demasiado pronto o demasiado tarde, puede ocurrir que dé negativo y no sea la verdad.
Claro. Entonces, si es muy pronto, es que hay que esperar un poquito para hacerlo, ¿sí? Nunca hacer el primer día, excepto que el síntoma sea importante, que sea una fiebre, que sea un cuadro serio. Si no, se espera un poquito, segundo o tercer día. Y si el cuadro ha pasado demasiado tiempo, hacemos directamente un test serológico de búsqueda de anticuerpos y en ese caso ahí va a dar el positivo, como Claro. nos está pasando. ¿Cómo estamos con ese tema de los serológicos? Porque recordemos que la persona, para tener el alta, más allá de que no haya sido hisopada, dentro del protocolo, que usted lo ha explicado muy bien en su momento, necesita un serológico que indique que, más allá de que puede tener el alta, si pasó o no pasó por el virus, y sirve también para las estadísticas. ¿Es grande la proporción de aquellos que no han tenido el hisopado, pero a la hora del alta el análisis le muestra que el virus en algún momento lo tuvieron? No, no es tan alta la probabilidad, porque uno le pide a la gente que se aísle realmente del positivo. Cuando a una persona le da COVID, uno le pide que se aísle dentro de su casa, digamos, se aísla en su casa para no contagiar al resto de la población y se aísla en su casa del resto de la familia. Entonces, uno así minimiza la posibilidad de contagio de los restos de los integrantes. En donde hay mucha gente que nos llama preocupada, hace 16 días que estoy guardado en mi casa y no tengo el resultado, y no me hisopan o no me hacen el test. Y en realidad es que depende, son 14 días después del último contacto con el positivo. Hay muchas familias que dicen que les es imposible no estar con sus niños pequeños, lo cual debe ser cierto, pero eso les hace prolongar mucho tiempo el alta, porque hasta que no tenga el alta el positivo puede seguir contagiando si están todos juntos conviviendo en una misma casa. Claro. Ustedes piensen que si contacto estrecho es quien estuvo más de 15 minutos a menos de 2 metros, ¿sí? Sin barbijo, en una casa todo un día, es mucho tiempo y es mucha posibilidad de contagio. Por eso es que somos siempre, digamos, les explicamos clarito que se aíslen dentro de la casa, que el positivo quede escondido, guardado en un dormitorio, ¿sí? Que no salga y que se aísle y se separe de los que los negativos, sus contactos estrechos convivientes, para que no se contagien y a la vez entonces que puedan irse nunca va a ser a los 14 justo, porque hasta que no supo el resultado, en general la gente no se ha aislado en su casa. Claro. Ahora, doctora, estos 70 positivos de ayer, ¿cómo lo podemos contextualizar? ¿En una situación que habrá que ver en los próximos días si se mantiene en tendencia, o ustedes ya con lo que están chequeando y la cantidad de gente aislada y la cantidad de gente con síntomas, les parece que ese número no está suelto y que seguirá más o menos para arriba? Hoy no informamos tantos, pero en realidad tenemos la sensación, la certeza, para decirlo, digamos, sin números, pero de que está circulando mucho más de los casos que les contamos, ¿sí? Porque vemos las llamadas telefónicas, la gente que consulta, que ha consultado en una guardia, en otra, y que no se pudo hisopar o no se hisopó, y que tuvo síntomas. Como que hay mucha más gente de la que nosotros contabilizamos que están conviviendo con síntomas parecidos a los del COVID y que no pudieron recibir o no se aislaron o no se hisoparon. Y doctora, en ese sentido, ¿qué le decimos al televidente que está mirando y por ahí tiene una sintomatología leve, no lo termina de emparentar? ¿Qué hay que decir? Yo lo que le diría es que en cuanto sienta algo raro, que se aísle, ¿sí? Que no salga, que no vaya a trabajar, que le vamos a hacer un certificado, que no se hagan problemas, que no vayan a trabajar, y que si el cuadro tiene un solo síntoma, que espere, que no vaya a atenderse ese primer día, porque con un solo síntoma no lo van a hisopar, por más que sea fiebre. Si tiene 2 o más síntomas, que puede ser una combinación de muchas cosas, ¿sí? Puede ser dolor de garganta y fiebre, sería lo más clásico, pero puede ser mocos, congestión nasal y dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de panza y diarrea, digamos, 2 o más síntomas asociados en esta época del año. Eso hay que sospechar COVID, tiene que atenderse, tiene que primero aislarse en su casa, atenderse y ser hisopado. Se ha hablado y guardar la cuarentena. Sí, se ha hablado de una reunión, bueno, en Córdoba también, hablando de Córdoba capital, ha hecho referencia no solamente a la capital, sino a otras localidades que no han cambiado de fase, pero sí a restricciones en el horario similar a lo nuestro, lo de la hora 20, estirarlo hasta las 6, 8 de la mañana. Hay mucha similitud con Villa María, con algunos cambios menores. Ustedes, a la hora de sentarse en la mesa chica, los infectólogos, aquellos que tienen que ver con la salud, pero sentarse con los políticos, sentarse con los otros responsables de tomar decisiones, ¿cuál es su posición ante los números de hoy en Villa María? ¿Piensan que debería haber alguna restricción más o mantenerse como estamos?
Nosotros los infectólogos, el equipo de salud, estamos muy preocupados por la situación actual, ¿sí? Como hoy comentábamos en un Zoom que tuvimos con la gente del gobierno, hablar, digamos, que de haber comenzado a mediados de julio con los casos que venían de otro lado y teníamos cosas concretas, los conocidos con nombre y apellido, pasamos a tener fiestas en donde se enfermaban los jóvenes, pasamos a ver que los jóvenes contagiaban a sus papás y abuelos, ahora estamos viendo por todos lados, ¿sí? Ahora tenemos casos en distintos comercios donde ya son varios empleados que están contagiados en distintos bancos. Ustedes lo están escuchando y son pocos los que no deben tener algún amigo o familiar que no esté aislado. Sí. Entonces, realmente los profesionales de la salud estamos muy preocupados por ver esta circulación del virus y a la vez por la ocupación de camas, ¿sí? Si bien el hospital está por abrir 13 camas, se sabe que las camas se ocupan con mucha rapidez y se van de alta con mucha lentitud. Entonces estamos muy preocupados realmente y estamos pidiendo y estamos hablando de que ya con solo la responsabilidad de la gente pareciera que no alcanza, así que le pedimos a la gente que si quiere que no se cambie de fase, que cada uno haga lo máximo de lo que pueda, que salga lo menos posible, que cumpla con todos los protocolos son buenos, los protocolos protegen, pero el protocolo se cumple no solo de puertas para afuera, no solo para atender a los clientes, sino de puertas adentro, con los compañeros de trabajo, en el momento del café, en el momento de la comida, se cumple cuando se sale. Hoy yo cuando viene por la calle yo ya tengo el sensor de contacto estrecho que uno va caminando y va viendo a la gente sin barbijo. Y realmente cuando le decía a unas mujeres que estaban limpiando en un local, me dicen, no, pero no estamos ahora atendiendo, todavía no abrimos, pero le digo, pero pónganse el barbijo para cuidarse entre ustedes tres. No, sí los tenemos, pero entienden, es como el casco en el codo, ¿sí? Esa cosa de que contenerlo y no usarlo no alcanza, ¿sí? La gente no termina de entender. Sí, y hay un tema que no le compete a usted porque no es la autoridad competente para realizar ese tipo de fiscalizaciones o pedir que no se haga, pero lamentablemente salimos a la calle y vemos en lugares emblemáticos de Villa María, como puede ser el mismo polideportivo. Ayer mientras hacíamos el programa nos llegaban mensajes por parte de televidentes que nos decían por qué no pasan por el poli, la gente jugando al fútbol, o sea, vemos esas situaciones en las plazas. Me parece que con la llegada del calor esto inclusive lamentablemente se va a acentuar más. Es necesaria una toma de conciencia de todos nosotros, del barbijo, pero también de no juntarnos en cantidades. Y ahí ya no es una cuestión solamente de edad, ¿no? Es amplio. Sí, yo cuando vengo a la mañana, que es cuando están por abrir los negocios, que me vengo caminando para hacer un poquito de actividad física, veo la gente que está abriendo los negocios y entre ellos abrazos, besos, sin barbijo, como que se cumplen las cosas cuando nos ven, ¿no? No se cumple porque hay que hacerlo bien. Claro. Y eso es lo que está enfermando dentro de los negocios, dentro de todas las actividades que cuando atienden al público lo hacen bien, ¿sí? Pero cuando están entre ellos se contagian entre todos. Entonces llega uno infectado, se termina cerrando un negocio. No tendría que ser así. Así que por lo tanto lo que hay que decir, Graciela, es que la transmisión comunitaria es un hecho. El virus está en la calle y esa es la conciencia que tenemos que tomar todos, ¿no? El virus está en la calle y por ahí, con la mejor predisposición, un compañero de trabajo nuestro puede estar pasando por este momento y no lo sabe porque quien lo contagió ya se terminó esto del brote en donde sabíamos que el contacto estrecho, o sea, ustedes lo buscan, pero ya hay muchos sin nexos como marca, así que por lo tanto estamos expuestos todo el tiempo. Hay que acentuar mucho más el cuidado propio. Hay que decir que para hablar de circulación comunitaria tenemos que afirmar, comprobar que tenemos más del 50% de personas sin nexo y en realidad es difícil de calcular porque les digo, estamos teniendo una cantidad de personas que vemos que no están consultando o que consultan y se minimizan los cuadros y que eso hace que el virus siga circulando. El tema de los que presentan síntomas, porque ustedes tienen un contacto estrecho dentro del COE, levantando el teléfono con el voluntariado, pero obviamente tomando la responsabilidad suya y de todo el equipo médico a la hora de decir, bueno, sí, llegó el momento de internarlo, ¿no? Entiendo que aquel que tiene ciertos síntomas tiene que tener una secuencia de síntomas como para llegar al punto de decir, sí, mandemos la ambulancia y lo internemos. ¿Esto está pasando mucho de gente que está con síntomas de los que se habla todo el tiempo? ¿Cuáles son los síntomas que por ahí más se repiten en situación de internación? En realidad tratamos de llegar antes de eso, ¿no? Cuando ya vemos que la persona tiene factores de riesgo o es mayor en su edad,
se le hace un control en una clínica o en el hospital si no tiene la obra social, con tomografía, laboratorio y una valoración médica clínica. Y con eso, antes de que, digamos, no llegara la emergencia de tener que salir corriendo a internarlo, Ajá. sino llegar antes, en donde puede entonces ayudarlo a no tener que estar en una terapia intensiva. Ajá. Bien, así que la sintomatología se emparenta con lo que ya sabemos, lo de la fiebre, hay casos que usted me dice que no, dolor de cabeza, dolores musculares, lo de la pérdida del olfato se da mucho, olfato Es frecuente también, sí, es frecuente, pero no es obligatorio. Claro, ¿Ah? claro. Y este virus da muchas sorpresas. Nos contaba hoy el doctor Quino que tiene un paciente de 26 años con neumonía bilateral internado grave y acabo de darle el positivo a una señora de 87 que no tuvo ningún síntoma. ¿Qué tendrá que ver eso? No es todo. Sí, no es solamente un grupo etario, no creer en eso. ¿Y qué tendrá que ver con la carga virológica con la cual se ha contagiado, doctora? Claro, ya lo hablábamos otra vez que, digamos, todas las enfermedades infecciosas dependen de 3 elementos: la carga del virus, el estado de inmunidad y la forma en que se contactó el virus con la persona. ¿Sí? Entonces, si una persona tuvo mucho contacto con un virus y no usó barbijo, entonces le llega más virus y a lo mejor sus defensas parecían buenas y no fueron suficientes para evitar una enfermedad severa. Doctora, gracias por su tiempo, que tenga un buen fin de semana, que seguramente en su caso y en el de la gente que está en el COE no va a ser de descanso, va a ser de trabajo, ¿no? Así es. Bueno, estamos para eso. Que tenga una buena noche. Muy bien. Hasta luego.